Buenos días, la Corporación Universitaria Remington y Metrosalud, que es la red hospitalaria pública más grande de Colombia, les damos la bienvenida a esta sesión de aprendizaje basado en problemas o en casos. Hoy va a presentar Laura Andrea Castaño Jiménez, que es médica y actualmente residente de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia. Adelante, Laura. Gracias, doctor. Estamos viendo la pantalla completa. Sí, señora. Listo. Muy bien, entonces buenos días para todos. Mi nombre es Laura Andrea Castaño, como ya bien lo informó el doctor. Yo soy residente de primer año de la Universidad de Antioquia, Ginecología y Obstetricia. Hoy vamos a hablar entonces sobre la neoplasia trofoblástica gestacional y ruptura uterina, enfocada en un caso clínico que les voy a presentar. Entonces, inicialmente vamos a presentar el caso clínico. Posteriormente vamos a continuar hablando un poco de generalidades de neoplasia trofoblástica gestacional. Vamos a retomar estos conceptos para aclarar cuál debió haber sido el enfoque adecuado para abordar la paciente y posteriormente hablaremos sobre las intervenciones quirúrgicas y el riesgo de perforación uterina en este contexto, si está más indicado el legrado o el AMEU, para terminar con las conclusiones. Entonces empezamos con la historia clínica. Nuestra paciente es una señora de 29 años de edad, natural de Condoto, Chocó, bachiller, confeccionista, O positivo, como antecedentes patológicos y alérgicos negaba alguno de estos. Ginecológicos, la paciente tuvo una menarca a los 12 años, presentaba ciclos Laura, menstruales. Sí, yo señor. estoy en la primera diapositiva. ¿Allá tú la ves la que estás presentando? Ah, bueno, Ya pasó, ahí pasó. Sí, ya sí, sí, ya. listo. Perfecto, entonces íbamos acá. Como antecedentes ginecológicos, tuvo una menarca a los 12 años, ciclos menstruales irregulares, en el momento no estaba planificando porque estaba buscando gestación, esta era su gesta número 3, había tenido una cesárea en el 2014 por una presentación anómala fetal y 2 abortos, desconocemos a las cuántas semanas, pero había requerido legrado para ambos. Entonces, el primer día en nuestra historia fue el día en que ella consultó por presentar 2 semanas de sangrado vaginal asociado a coágulos y dolor en hipogastrio. En este momento ella se encontraba pues con un sangrado que ocupaba 3 toallas higiénicas diarias. Tenía una fecha de última menstruación que nos daba para una menorrea de 3 semanas y al examen físico la paciente estaba hemodinámicamente estable, afebril y además ella traía una prueba de embarazo casera, la cual fue positiva. Entonces, con este motivo de consulta, los médicos lo que decidieron fue enfocarla como un aborto incompleto, habían encontrado el examen físico, un cuello, un cervix cerradito, ordenaron una ecografía, la ecografía reportó un endometrio con múltiples imágenes ecomixtas, con un grosor de 47 milímetros, flujo periférico escaso al Doppler y una imagen lineal de 18 milímetros con una densidad ósea. Consideran entonces que puede ser un aborto tardío incompleto versus remotamente una enfermedad trofoblástica gestacional. Decidieron ordenarle también una beta HCG, la cual estuvo en 98.076 miliunidades mililitros. La paciente adicionalmente, antes de venir a consultar, ya se había realizado pues, la prueba de embarazo en orina que le había salido positiva, pero también se había realizado una ecografía, la cual estaba muy en concordancia con esta que le realizaron en la institución. Esa ecografía extrainstitucional reportaba cavidad endometrial ocupada por material ecomixto heterogéneo irregular de 45 milímetros en su diámetro mayor, muy sugestiva a restos ovulares, sin descartar tampoco enfermedad trofoblástica gestacional.
Entonces, para el día 2, con estos resultados, los médicos deciden hacer un AMEU. Describen que tras realizar el AMEU hubo restos en cantidad moderada, sin mal olor, y no se evidenciaron vellosidades hidrópicas. Ellos envían este contenido por la sospecha pues, de enfermedad neoplásica, lo envían a patología, perdón, de enfermedad molar, lo envían a patología y deciden dar de alta a la paciente con una beta-HCG de control, pruebas hepáticas y creatinina, pues, y cita de seguimiento, de revisión. Para el día 10 sale el resultado de la patología. La patología reporta que hay muy escasas células, que la mayoría del material enviado corresponde a coágulos. Dicen que hay escasos nidos de células atípicas con marcado pleomorfismo y figuras mitóticas, y consideran entonces una posible neoplasia del trofoblasto. Este mismo día la paciente consulta por urgencias con el objetivo de realizar el control. Reportaba que persistía con dolor y sangrado en hipogastrio intenso. El sangrado había disminuido un poco de cantidad, pero continuaba constante todo el tiempo. Lleva una beta-HCG de control que estaba en 81.710, recordemos que la previa estaba en 98.076, y le realizan en urgencias un rastreo ecográfico, el cual reporta líquido libre en saco de Douglas, por lo cual dejan a la paciente hospitalizada, envían una ecografía transvaginal de control y nuevamente beta-HCG. Esta ecografía transvaginal entonces reporta un endometrio heterogéneo de 49 milímetros con calcificaciones de 19 milímetros, no vascularizada, masa anexial izquierda de 18 milímetros, abundante líquido en saco de Douglas con imágenes ecomixtas amorfas e irregulares que miden 83 milímetros. Y la beta-HCG en esta oportunidad salió en 54.455. Adicionalmente solicitaron un rayos X de tórax, pero el resultado de este no quedó reportado en la historia y no se encontró pues como el resultado al momento de hacer la revisión de la historia completa. La paciente continúa entonces en hospitalización. Al día siguiente empieza con cifras tensionales de 70-40 y dolor abdominal muy intenso. La hemoglobina desciende a 8,6, la previa estaba en 9,8. Consideran entonces un posible embarazo ectópico roto y la programan para la parotomía exploratoria. Ingresan entonces en cavidad, refieren que la paciente tenía abundantes adherencias, las cuales eran densas, implicaban pues intestino y epiplón a útero, y en cuerno uterino izquierdo encuentran un área de 1,5 centímetros con sangrado activo profuso. Este tejido lo reportan como un tejido trofoblástico, realizan salpingectomía y por el sangrado a chorro deciden infiltrar con marcarina para realizar hemostasia. Realizan lavado abdominal con líquidos tibios, en total contaron un hemoperitoneo de 2.000 centímetros y iniciaron transfusión entonces de 2 unidades de glóbulos rojos intraquirúrgicas PAS, obteniendo una hemoglobina posterior a la transfusión de 9,2. Al día 14 la paciente presenta una adecuada evolución, por lo que deciden dar de alta. En esta ocasión no quedó registro de que dejaran beta-HCG de control, sino que simplemente pues, se quedó con el diagnóstico de un embarazo ectópico roto y fue enviada para la casa con cita de revisión por ginecología. Cuando sale el resultado de esta patología, entonces reportan que observan decidua y células de trofoblasto, sin que se identifiquen vellosidades coriónicas, y concluyen con esto que fue un embarazo ectópico roto lo que se manejó. En esta historia perdemos todo contacto con la paciente. Ella no asiste a la cita de revisión, no lleva tampoco el resultado de la patología a revisión, y posteriormente
consulta a otro centro de segundo nivel de atención en la ciudad. Ya habían pasado 80 días desde la primera consulta y esta vez consultó porque estaba presentando nuevamente sangrado vaginal, ya llevaba 20 días con y dolor pélvico. Presentaba unas cifras tensionales normales, pero sí estaba un poco taquicárdica y el cérvix estaba cerrado con sangrado abundante con coágulos. En este nuevo centro realizan entonces una ecografía. La ecografía reporta útero con parénquima heterogéneo, lesión de 17 milímetros, imágenes ecomixtas y aborto, pues concluyen que es un aborto incompleto versus un coriocarcinoma. Deciden solicitar entonces una beta HCG, la cual está en 448.700 miliunidades mililitro. Debido a esto solicitan entonces TSH, transaminasas bilirrubinas fosfatasa y tiempos de coagulación. Todos estos exámenes fueron normales. Bueno, en este nuevo centro entonces consideraron con estos resultados que era un posible aborto, realizaron un curetaje y esta patología también la llevaron a, pues la mandaron para hacer el estudio histológico. En el curetaje describen que encontraron endometrio muy engrosado con restos placentarios en cantidad moderada. Ese mismo día la paciente evoluciona muy bien y deciden dar de alta al día siguiente. Entonces, hasta el momento llevamos 2 curetajes, 3 beta HCG. Esta última fue la más elevada en 448.000 y pues múltiples ecografías que me dicen aborto incompleto versus enfermedad neoplásica, ¿cierto? Trofoblástica. Bueno, el resultado de esta patología entonces me reportan que hay fragmentos de citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. No se observan vellosidades coriónicas y recomiendan inmunistoquímica, puesto que en este estudio pues también hubo poquito grupo celular y no quedan muy seguros de si es un proceso neoplásico versus un embarazo pues molar. Al día 90 la paciente persiste con dolor en hipogastrio, pero adicionalmente empieza con sangrado vaginal abundante y fétido, por lo cual decide volver a consultar a este segundo nivel de atención en donde ya había asistido. En esta oportunidad la encuentran normotensa, frecuencia cardíaca de 60, pero estaba febril. Y al examen físico reportan pues a la especuloscopia un cervix muy doloroso y con sangrado fétido. Realizan una nueva ecografía, la ecografía reporta endometrio engrosado y consideran mola versus coriocarcinoma y además hematoma contenido versus mioma, ¿cierto? Envían entonces para clínicos, los cuales me reportan una elevación de reactantes de fase aguda y una anemia secundaria con una hemoglobina de 7,1. Repiten nuevamente beta HCG, la cual está en 81.710. Inician pitazo sospechan y reanimación con líquidos endovenosos, sospechando que es una sepsis de origen abdominal y deciden trasladar a un hospital de mayor complejidad. Entonces, otra vez resumencito de lo que llevamos. El día 1, beta HCG 98.076. La segunda consulta, 81.710. En la primera consulta que realizó a este centro en donde se encuentra, estaba en 54.455, que ahí fue donde realizaron el segundo grado, ¿cierto? La resección del embarazo ectópico roto que estábamos sospechando, y al día 80 realizaron un segundo curetaje. Ahí abajito les escribí entonces los resultados de las patologías. Vemos que en ambas ocasiones, a excepción del embarazo ectópico, en ambas ocasiones me ha reportado neoplasia del trofoblasto y sospecha también de neoplasia.
Para el día 90 entonces nuevamente la beta HCG había disminuido, pero continuaba elevada. La paciente llega entonces a un cuarto nivel de atención. En ese cuarto nivel de atención la encuentran ya a febril. No estaba pues febril, tenía cifras tensionales normales, pero taquicárdica, pálida, deshidratada, con abdomen muy doloroso, un sangrado fétido. Deciden hospitalizar en unidades de cuidados especiales, inician reanimación con líquidos y la hemocultivan. Continúan la piperacilina tazobactam con la cual ya venía y ordenaron TAC de abdomen y pelvis urgente para poder mirar por qué estaba pues este proceso infeccioso. Unas horas más tarde la paciente empieza nuevamente hipotensa con presión arterial media de 64, repiten beta HCG, la cual ya está en 36.630, hemoglobina descendió a 5,6, inician 2 unidades de glóbulos rojos líquidos y continúan pues sostenimiento con Harman. La tomografía me reporta entonces un útero con ruptura del fundus hacia colección pélvica de 154 milímetros, con un volumen total de 550 cc. Este líquido estaba en contacto con el colon sigmoides. Además realizan un TAC de tórax, el cual reporta múltiples nódulos sólidos con compromiso bilateral. Consideran embolismo séptico versus compromiso tumoral secundario y deciden entonces llevar a cirugía, ya que la paciente estaba con cifras tensionales bajas y además inició pues con un abdomen en tabla. Se programa entonces para histerectomía y drenaje de absceso abdominal. Esta cirugía la reportan para el día 92. Dicen que la paciente tenía una peritonitis fecal de 500 cc, con un síndrome herencial severo. Tenía también un plastrón que incluía ilion, colon sigmoides, aumento mayor, útero y anexos, y con franco contenido fecaloide. Los úteros y los anexos estaban necróticos, con aspecto infiltrativo, friables, y había una perforación a nivel del cuerno izquierdo. Habían múltiples perforaciones a nivel de colon sigmoides. Realizan entonces una histerectomía subtotal más anexectomía bilateral. Todo esto lo envían a patología, lavan la cavidad peritoneal y solicitan valoración por cirugía en ese momento, por cirugía general. Cirugía general asiste en el momento. Dice que el colon sigmoides tiene un orificio de entrada y 3 orificios de salida transfixiante, casi en la unión recto-sigmoidea. Realizan enterorafias y entre cirugía general y ginecología deciden realizar cierre de la cavidad, suturan fascia piel. Después de realizar hemostasia, consideran que tuvo un sangrado total de 1000 cc, por lo cual transfunden otras 3 unidades de glóbulos rojos y una unidad de plaquetas, y la EPS a la cual estaba afiliada la paciente dice que no tiene convenio con la institución en la que se encontraba, por tanto inician un traslado a otra institución. La paciente llega entonces a un tercer nivel de atención. Allí consideran que está en un posoperatorio de la parotomía por histerectomía más enterorafias, que presenta una ruptura uterina y lesiones en sigmoides, que se encuentra con una sepsis abdominal por peritonitis fecal, y ya aquí realizan diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, una mola invasora versus coriocarcinoma. Considera que además cursa con un tromboembolismo pulmonar séptico versus metástasis por neoplasia trofoblástica gestacional y que tiene una anemia severa. Continúan entonces el antibiótico. La paciente persiste hospitalizada en unidad de cuidados especiales y está en seguimiento entonces por ginecología y cirugía general. Para el día 93 y en adelante, pues la paciente empieza con mejoría del dolor, tolerando dieta, ya está realizando posiciones sin dificultad.
Los hemocultivos salen negativos, se empieza a observar un descenso importante en los reactantes de fase aguda y pues la hemoglobina persiste en descenso, pero pues sin gran compromiso. Posterior a esto, la paciente inicia con fiebre, dolor abdominal, con secreción purulenta por la herida quirúrgica. Deciden ordenar una nueva tomografía para observar si hay alguna complicación y también se empieza a ver un aumento en los reactantes de fase aguda. Tenía inicialmente unos leucocitos de 10.260 y ya para el día 100 estaba con 14.210 de leucocitos. La hemoglobina continúa en descenso. El TAC reporta una colección pélvica con pared gruesa de 295 cc, epicentro en el compartimento medio hasta pared del hipogastrio, engrosamiento del colon sigmoides en contacto con la colección, líquido libre abdominal pélvico moderado, solicitan un drenaje guiado por tomografía. Sin embargo, pues la EPS a la cual estaba afiliada la paciente no autorizó este drenaje. Entonces ella continuaba con picos febriles diarios, tramitan remisión para otra institución, pero pues no tienen éxito, no logran remitirla y se empieza a ver pues una curva térmica alterada. Los cirujanos de esta institución deciden solicitar concepto por radiólogo intervencionista externo, pues como ante la imposibilidad de realizar traslado de la paciente, ni tampoco lograr que le aprobaran el drenaje. Y encuentra una colección multitabicada de 50 cc. Dice que por estar multitabicada no se beneficia de drenaje percutáneo. Dejan un catéter toman muestra para toma de cultivo de este líquido, el cual es un líquido ceroso amarillo, no purulento y sin mal olor. En ese momento llega entonces el resultado de la patología que se había realizado en el hospital de cuarto nivel. Esta patología reporta compromiso uterino por neoplasia maligna infiltrante de alto grado, con células de origen neoplásico versus trofoblástico. Dicen entonces que es una neoplasia de células germinales más una gestación ectópica versus una enfermedad trofoblástica gestacional. En este momento entonces se solicita remisión por gineoncología y oncología clínica. La paciente ya venía mejorando tras continuar pues el manejo antibiótico, ya se encontraba sin dolor, la hemoglobina había aumentado, los leucocitos estaban en descenso, el cultivo de esa colección fue negativo y la EPS aprueba traslado a centro oncológico. Tenemos nuevamente un recuento de las beta-HCG que se le realizaron a la paciente. Vemos que nunca disminuyeron y por el contrario, para el último día en que se remitió a la paciente, estaba otra vez en ascenso. Listo. Después de esto, pues no pudimos obtener historia de la paciente, no sabemos cómo culminó la historia, puesto que pues después de que se fue para este centro se perdió todo el contacto. La paciente no responde a los números telefónicos que dejó en las diferentes instituciones en donde fue atendida, entonces no sabemos qué pasó. Si me entero después les cuento. Bueno, vamos a hacer entonces un recuento general de la neoplasia trofoblástica gestacional. Esta es una enfermedad, pues el trofoblasto puede estar implicado en múltiples condiciones que van desde benignas hasta neoplasias con un alto riesgo de metástasis. Vamos a dividir entonces estas enfermedades en dos brazos. El primero, que es el que ven arriba, sería enfermedad trofoblástica gestacional, que me hace referencia a solamente patologías benignas. Entre ellas incluimos entonces el nódulo de sitio placentario, la mola diatiforme, que se divide en parcial o completa, y esta diferencia es importante realizarla, puesto que la completa me predispone más a condiciones malignas.
Y la tercera patología sería la reacción trofoblástica exagerada de implantación. Por el contrario, el brazo de abajo, que sería la neoplasia trofoblástica gestacional, en esta se ven incluidas pues 4 enfermedades, que sería la mola invasiva, el coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. Vamos a centrarnos sobre todo en estas neoplasias trofoblásticas, que son pues como las que compete a la paciente que revisamos hoy. En nuevas clasificaciones se incluye otra entidad, que son las lesiones vellosas anormales no molares, pero pues no hay mucha descripción de estos todavía, entonces no la vamos a tener en cuenta. Esta es una enfermedad benigna también. Vamos a recordar entonces que el blastocito humano al día 5 está dividido en embrioblasto, que es el tejido que me va a generar, del cual se va a desarrollar toda la parte fetal, mientras que el trofoblasto, que está en la periferia, envolviendo el blastocele, son las células que se me van a diferenciar en la placenta. Este a su vez tiene múltiples divisiones. Aquí en la parte de arriba vemos la vellosidad. Un momento. Aquí en la parte de arriba vemos entonces la vellosidad, la cual está compuesta por células del sincitio trofoblasto, que son la capa más externa, las del citotrofoblasto, que son la capa más interna y que me envuelven los vasos sanguíneos. Pero también hay unas células de trofoblasto que están acá por fuera de esa vellosidad, que son las intersticiales y las endovasculares. De aquí se van a derivar las diferentes patologías que estamos abarcando. De las células de la vellosidad se deriva la mola invasora y el coriocarcinoma, y como vienen de estas células, pues tienen en común que me van a elevar la beta-HCG, mientras que las intersticiales, de la cual se deriva el tumor de sitio placentario y el tumor de trofoblástico epiteloide, no me elevan beta-HCG. La beta-HCG en estas condiciones pueden estar normales o levemente elevadas, pero no tan marcado como en la mola invasora y en el coriocarcinoma. Tenemos entonces que la mola invasora tenemos que la incidencia de la neoplasia trofoblástica gestacional varía según la región en la que nos encontremos, pero oscila más o menos de 1 en 40.000 embarazos. Y la podemos subdividir en las originadas de embarazos molares, las cuales me representan hasta el 50% de las condiciones. También pueden derivarse de embarazo normal o prematuro y de abortos o embarazos ectópicos. Cuando se me origina embarazos normales o prematuros, esta incidencia de la neoplasia está de 1 en 150.000, mientras que cuando deriva de abortos ectópicos puede ascender hasta 1 en 15.000. Cuando tenemos acá un embarazo molar, la mola invasora solo se desarrolla de embarazos molares, mientras que el coriocarcinoma puede originarse de cualquiera de los 3 tipos de gestaciones. Entonces vamos a hablar un poco de la mola invasora. Como ya les mencionaba, pues esta se deriva únicamente en embarazos molares. Está conformada por trofoblasto, que invade el miometrio y vellosidades, y pues también se observa en la histología vellosidades coriónicas y hidrópicas. En el 15% de los casos, esta mola invasora está localizada a nivel del útero, mientras que en 5% de las ocasiones migra y realiza metástasis. Vamos a ver más adelante cuáles son los sitios más frecuentes de estas metástasis. Cuando esta mola invasora se adentra en el miometrio, puede generar riesgo de ruptura uterina, y
hay unos factores que me indican mayor riesgo de generar una mola invasora después de tener una mola completa. Y estos son cuando hay un agrandamiento uterino, cuando la beta-HCG está por encima de 100.000 miliunidades por mililitro, y cuando hay aumento bilateral de los ovarios secundario a formación de quistes de la teca luteínica por la estimulación de la beta-HCG tan marcada que hay en esta entidad. Y también cuando hay una cesárea previa. De estas condiciones, la paciente entonces pudiera cumplir con dos de los criterios, y es que en una de las ocasiones presenta una beta-HCG de 444.000 y además tiene antecedentes de cesárea previa, ¿cierto? Entonces, con estos factores de entrada pudiéramos sospechar que tiene un riesgo alto de presentar una mola invasora tras el motivo de consulta por el cual fue atendida. El coriocarcinoma se puede preceder de cualquier tipo de embarazo. Esta es una condición más agresiva que genera metástasis tempranas debido a que invade fácilmente la vasculatura. Los síntomas por lo cual lo vamos a sospechar depende del sitio al cual estas células generen metástasis. Entonces, si por ejemplo se va a pulmón, podemos presentar hemoptisis, disnea. Si se me va a vagina, podemos presentar hemorragias uterinas, bueno, hemorragias anormales, no relacionadas con los ciclos menstruales. Y si se me va a células, a tracto gastrointestinal, podemos presentar melenas. En la histología lo que van a reportar son capas de citotrofoblasto anaplásico y sin citotrofoblasto, sin vellosidades coriónicas. Si recordamos bien, en una de las ocasiones la patología me reportó esto y lo seguimos considerando después de eso como si fuera un aborto, ¿cierto? Entonces, ojo con el resultado de las patologías. La histología me muestra un patrón bifásico con necrosis, hemorragia, invasión vascular. Al ser más agresivo, pues hay mayor compromiso de los tejidos en esta entidad. El tumor del sitio placentario es una entidad difícil de diagnosticar, puesto que se presenta con mayor frecuencia meses o años después de un embarazo no molar. Cuando tenemos una mola invasiva o un coriocarcinoma originado después de un embarazo molar, pues lo vamos a detectar más fácil en teoría porque vamos a hacer un seguimiento con beta-HCG a las pacientes. Pero cuando tenemos un embarazo normal, pues nosotros le damos alta a las mamás y no vamos a realizar seguimiento de beta-HCG. Por tanto, pues no vamos a detectar esto a tiempo. Y tiene la condición de que puede tardar mucho en desarrollarse. Como es un tumor más restringido, localizado y con un avance no tan agresivo como el coriocarcinoma, entonces al momento de hacer el diagnóstico, pues ya el 30% de las pacientes presentan metástasis, que es cuando inician con los síntomas en los otros sistemas implicados, y ahí es cuando las detectamos. La histología de este tumor me reporta células trofoblásticas intermedias eosinófilas y sin vellosidades coriónicas. El tumor trofoblástico epiteloide es una variante del que mencionamos anteriormente, tiene características muy similares. También hacemos un diagnóstico tardío, entonces la mitad de las pacientes al momento del diagnóstico ya tienen metástasis. Es una lesión sólida o quística, hemorrágica, en fundus o en segmento o en endocérvix. Entonces también podemos confundirlo con otras patologías tumorales. También puede formar nódulos en el miometrio y, como les mencionaba ahorita, junto con el TSP, pues no me elevan tanto la beta-HCG. Si vamos a hacer una diferencia entre los nódulos del sitio placentario, que son condiciones benignas, y este tumor trofoblástico epiteloide,
pues debemos realizar biomarcadores para poder hacer la diferencia porque son condiciones muy similares. Bueno, entonces la mayoría de estos pacientes cuando se presentan con metástasis, el 80% es a pulmón, el 30% es a vagina, 10% es sistema nervioso central, 10% a hígado y puede haber otras presentaciones anómalas de esa metástasis, a riñón, a gastrointestinal, suprarrenales, y estas otras presentaciones suelen ser porque estas células me rompen útero y migran a estos otros órganos pues que no están en usual. Bueno, ya tenemos entonces una caracterización de los diferentes tipos de neoplasias presentados por el tromboblasto. Para hacer diagnóstico requerimos una historia clínica completa en donde vamos a ser muy enfáticos en los antecedentes ginecológicos de la paciente, además en el motivo de consulta pues que presenta. Usualmente estos pacientes vienen con amenorrea o también pueden presentarse con sangrado vaginal pues uterino anormal. Y ya los otros síntomas pues son dependiendo de a dónde haya realizado metástasis. En el examen físico debemos hacer un examen de pelvis completo que incluya una especuloscopia, también una palpación bimanual del útero para determinar si está aumentado de tamaño, cómo están esos anexos, si hay un aumento simétrico de los anexos que me puede estar explicado por la hiperestimulación de la beta-HCG en los ovarios. Y vamos a apoyarnos de paraclínicos como la beta-HCG seriada. Una sola toma de esta no es suficiente para determinar si hay una meseta, un descenso, un ascenso y poder hacer diferencia con otras patologías como por ejemplo con un aborto incompleto, pues necesitamos medirla en el tiempo. La FIGO recomienda pues que la midamos cada semana, cada 15 días. Otras entidades consideran que se puede hacer medidas cada 48, cada 72 horas. Cuando esta beta-HCG está tan elevada, por encima de 100.000, recordemos que la beta-HCG me puede generar un hipertiroidismo por la similitud entre esta molécula con la TSH. Entonces hay que medir esa TSH en caso de que presentemos valores elevados. También hay que solicitar creatinina y función hepática pues para evaluar el compromiso de estos órganos y en caso de que vayamos a requerir tratamiento quimio, pues tengamos una creatinina de base. Nos vamos a apoyar entonces en imágenes, en ecografía. Toda paciente con una beta-HCG elevada debe tener una ecografía transvaginal, ¿cierto? Y esta nos va a indicar las características de ese útero para poder saber cuál de todas las patologías vamos a sospechar. Más adelante, cuando ya tengamos un diagnóstico de enfermedad neoplásica, pues debemos complementar los estudios para determinar si ya hay presencia de metástasis. Las guías sugieren que se haga rayos X de tórax, no tomografía, no PET, puesto que la clasificación de FIGO va con el rayos X de tórax, no con tomografía. Para evaluar compromiso del sistema nervioso central podemos apoyarnos en una resonancia o en un TAC con o sin contraste, y si sospechamos otros sitios de metástasis, pues vamos a solicitar los paraclínicos pertinentes. Esta patología, esta enfermedad no requiere hacer un diagnóstico histológico. Si estamos ante presencia de compromiso pues, de nódulos linfáticos, podemos hacer y estamos en quirófano, podemos hacer toma de y marcar la patología. Pero si estamos, por ejemplo, viendo nódulos en vulva, en vagina, no debemos tomar biopsia de puesto que esto es un tejido muy friable que está altamente vascularizado y puede generarme hemorragias de muy difícil manejo, que incluso pueden llegar a necesitar radiología intervencionista. Entonces, no tomar biopsia de vagina. Y cuando estamos sospechando una mola, pues esta patología de la médula del grado que le realicemos debe enviarse
para estudio histológico. Entonces, ante un embarazo molar, los seguimientos que vamos a hacer con la beta-HCG nos van a decir si cumple o no criterios para enfocarla como una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, cuando tenemos una meseta de beta-HCG persistente durante 4 mediciones por más de 3 semanas, o sea, día 1, 7, 14 y 21, podemos considerar que ya se trata de una neoplasia. En algunas partes uno encuentra descrito que si no hay reducción del 10% de esta beta-HCG en estas mediciones, entonces se hace el diagnóstico. También cuando hay un aumento en 3 mediciones semanales consecutivas, en el día 1, 7 y 14 se hace diagnóstico de neoplasia, al igual que si la beta-HCG permanece elevada por más de 6 meses después de un embarazo molar y que no se detecten pues otras patologías que me aumenten esa beta-HCG, como por ejemplo un embarazo o otro tumor pues no relacionado con el sistema reproductivo que me aumente la beta-HCG. Y siempre que estemos ante la sospecha de una neoplasia o la confirmación de esta, debemos investigar compromiso metastásico por las altas tasas que ya mencionamos de presencia de metástasis. La NCCN me propone entonces este esquema para hacer enfoque en las pacientes. Entonces se puede realizar, pues ante sospecha o en busca de un diagnóstico, realizamos rayos X de tórax más hemoliecograma de función renal y hepática. Y además hemoclasificación porque este es un proceso que también requiere aplicación de inmunoglobulina. Se puede llevar a la paciente a una primera evacuación uterina para enviar este estudio a patología y se hace seguimiento con beta-HCG cada 1 o 2 semanas hasta que esta se normalice o si está normal después de 3 mediciones seguidas, pues podemos continuar la beta-HCG cada mes por 6 meses. Si la beta-HCG persiste en aumento o en una meseta, como ya lo explicamos ahorita, entonces hacemos diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. Bueno, entonces el abordaje que debemos haberle hecho a la paciente puede tener en cuenta pues, sus antecedentes gestacionales. Por ejemplo, en la segunda consulta que ella realizó a la segunda clínica, pues la trataron como si fuera un embarazo, perdón, un aborto incompleto, sin tener en cuenta que hacía apenas 3 meses había estado en el mismo proceso, que había requerido cirugía, todos los hallazgos que sugerían las patologías de estas enfermedades. Ahí no supimos si fue que la paciente no mencionó estos antecedentes, si no mostró el resultado de las patologías o qué pasó, pero fueron como 2 atenciones desconectadas que por tanto pues no me ayudaban a hacer un correcto enfoque. Inicialmente la paciente tuvo una beta-HCG 98.076, pero miren que alcanzó a tener una máxima de 444.000 y la sospecha de neoplasia empieza cuando la beta-HCG está por encima de 1.000, ¿cierto? Entonces también ahí teníamos herramientas como para haber sospechado desde antes esta enfermedad sin permitir que llegara hasta los desenlaces que tuvo. En la primera ecografía entonces tuvimos un reporte de una posible enfermedad trofoblástica gestacional. En la segunda fue pues como el despiste o el confusor que nos llevó a pensar que era un embarazo ectópico roto. Y en la tercera ecografía volvimos otra vez al diagnóstico de aborto incompleto versus coriocarcinoma. Un resultado de estos aislados, pues bueno, uno queda con la duda cuál de los dos, ¿cierto? Y requeriría seguimiento con beta-HCG. Pero miren todo el proceso que llevábamos, pues ya uno se va enfocando más a una enfermedad, a una neoplasia trofoblástica. Pues aquí es muy difícil saberlo, pero consideraría yo que ese embarazo ectópico roto fue más bien una perforación, porque estaba en el cuerno uterino, ¿cierto? Pudiera pensar uno que fue más como un compromiso de ese útero por la enfermedad neoplásica, que por eso estaba con un tejido trofolástico tan friable, que sangra fácilmente y que pues
nos jugó ahí como un confusor. Bueno, y en las patologías, pues en la primera nos dijeron consideren neoplasia del trofoblasto, en la segunda nos dijeron células del trofoblasto sin vellosidades coriónicas, que es el diagnóstico de coriocarcinoma, y por fin en la tercera vuelven y nos dicen fragmentos de citotrofoblasto y sin citotrofoblasto sin vellosidades coriónicas. Pero en ninguna de estas patologías se comprometen con decir es un proceso neoplásico, pues como tal, sino que dicen amplíe estudios con inmunohistoquímica o hay muy poquitas células, entonces no quedamos seguros y miren pues en lo que terminó la paciente. Entonces de esto sacamos pues una grande conclusión y es que ante la sospecha hay que hacer seguimiento semanal de la beta HCG. Mira que la paciente se perdió por 3 meses, o sea, consultó una vez, luego consultó a la semana, a los 15 días y se perdió 3 meses y volvió por allá cuando estaba ya muy maluca, pues, y cuando consultó volvimos a hacerle fue legrado, no prestamos como una atención a todo el proceso que llevaba la paciente desde antes y que tampoco hubo revisión oportuna de las patologías que la paciente tenía. Es importante entonces realizar una estadificación y un tratamiento temprano para evitar complicaciones. El estadio pues, que les propongo es el de la FIGO, por ser práctico y que nos permite hacer un tratamiento relativamente pues fácil. Entonces, si yo digo que está en un estadio FIGO 1, que es una enfermedad limitada al útero, pues yo puedo hacer tratamiento con con un solo fármaco. Mientras que cuando digo que es un estadio 4, pues ya hay múltiples sitios comprometidos por la metástasis, entonces seguramente va a ser refractaria a manejo único con metotrexato, entonces ya tenemos que dar un manejo combinado. El problema estaría en las pacientes que están en estadio 2 y 3 y para esto podemos usar pues, una propuesta de la OMS que nos habla de pronóstico y de respuesta al tratamiento a la quimio, que serían pues como el segundo cuadrito que les pongo ahí, y que tiene en cuenta la edad de la paciente, los antecedentes del embarazo, periodo intergenésico, beta HCG previo al tratamiento, tamaño tumoral, sitios de metástasis, cuántas metástasis tiene y si ha recibido quimio antes. Si es de 0 a 6, consideramos que es un bajo riesgo de resistencia a monoterapia y podemos dar tratamiento únicamente con metotrexato. Si es por encima de 12, el riesgo de falla, incluso ante combinación, es muy alto. Y estos pacientes tienen una sobrevida apenas del 65% a 5 años. Recordemos que las neoplasias trofoblásticas tienen una muy buena respuesta a la quimio cuando se hace detección y tratamiento rápido. Pueden llegar a tener una resolución pues como de su neoplasia, incluso del 85 al 95%. Entonces, de aquí la importancia de hacer diagnóstico temprano. Bueno, pues hice como una revisión rápida sobre el riesgo de la perforación uterina ante el legrado tan repetido, pues que la señora tuvo 3 legrados, o si estaba más indicado el AMEU. No encontré mucha información del cureta pues convencional versus AMEU en este contexto de neoplasia del trofoblasto, solamente las guías de la NSC me dan como una recomendación puntual y es que ante mola y atiforme se hace dilatación y evacuación por succión, o sea, MEU, y que luego de esto se debe usar la cureta más grande que se tenga disponible, o sea que se harían las dos intervenciones. Las otras entidades pues, que les pongo ahí, incluyendo el protocolo para prevención de aborto inseguro en Colombia, lo que me dicen es que la MEU tiene ventajas sobre la cureta convencional, que me disminuye tiempos de sangrado, la cantidad de sangrado, el dolor y pues otras complicaciones y por tanto debería ser el método de elección. Pero pues no hay una recomendación en contexto de mola pues ni de enfermedad trofoblástica. Bueno, en la diapositiva anterior pues les decía que esta señora
tenía como varios factores de riesgo para haber presentado esa ruptura. Una era su invasión pues, neoplásica como tal, la otra era pues las cicatrices que tenía previas, porque recordemos que le hicieron también una salpingectomía y que comprometieron, pues intentaron resecar también cuerno ahí uterino por la sospecha del embarazo ectópico que tuvo. Bueno, y aquí también es importante recordar que se hace ameu al legrado en el, cuando tenemos un embarazo molar y que queremos llevar ese estudio a patología. Pero después de yo tener un diagnóstico de neoplasia del tropoblasto, pues ya el legrado no me va a hacer, no me va a aportar tanto. Hay algunos estudios que me dicen pues que se puede hacer una segunda evacuación cuando hay una neoplasia persistente que no me responde a la quimio, pero esto es controversial. Y está descrito que en esta segunda evacuación el aumento de riesgo de perforación puede llegar hasta el 8%. Listo. Entonces, concluimos que se requiere una alta sospecha diagnóstica y un seguimiento oportuno para evitar llegar a desenlaces tan catastróficos como en esta paciente, y que en cuanto a la técnica de evacuación uterina, pues no hay una recomendación clara en contexto de neoplasia de trofoblasto. Sin embargo, pues el AMEU es una técnica quirúrgica de elección para el resto de abortos, pues entonces pudiéramos traspolar esta recomendación también aquí en este contexto. Listo. Era lo que tenía para presentarles hoy. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Bueno, Laura, muy bien la revisión, muy bien la presentación de la historia. Yo voy a hacer unos comentarios así rápidos por temas de tiempo. Me llama la atención algo del tema, pues, digamos, de consulta preconcepcional, pero no me estoy refiriendo al hecho de que ni siquiera sabemos si ya la tuvo o no, pero a lo que me refiero yo es como nuestro sistema de salud tiene muchas cosas que en el papel son maravillosas, pero que no se hacen, ¿cierto? Entonces una de esas es eso que estoy hablando. Hay una guía completa de consulta preconcepcional, pero pues no se ha adoptado en el país adecuadamente. Otro tema que me inquieta allí es el tema de la autonomía médica, cuando las EPS pues comienzan a negar servicios, a negar las, los procedimientos que los médicos tratantes consideran pertinentes para los pacientes. Otra cosita, otra parte que me llamó la atención es cuando uno reporta 45 milímetros de grosor endometrial, aquí hice una cuentica, aquí digamos grosera, como cualquier cuenta que uno haga, eso correspondería más o menos a 50 cc de volumen. A lo que me refiero es que uno debe tener como cierta sospecha cuando lo que hace no le correlaciona con la imagen, ¿cierto? Es decir, yo hago una evacuación y reporto escasos restos, pero me dijeron que había 45 milímetros de grosor, ¿cierto? Te digo, aquí hay algo que no anda bien, entonces hay que parar como más atención, un seguimiento más estrecho a esos casos que como que eso no está correlacionando. Un tema que en los grupos médicos solemos, digamos, hacer broma con el tema de los informes radiológicos que dicen correlacionar con la clínica. Entonces, a los compañeros que son radiólogos y los que hacemos imágenes diagnósticas en general, decimos, digamos, nos defendemos de eso diciendo, pero es que si el clínico no nos aporta información relevante, pues uno termina en eso, haciendo una descripción de una imagen, haciendo correlaciones con la clínica. Acá me estoy refiriendo básicamente a que en uno de los momentos tuvo 400.000 de beta y el reporte ecográfico fue de aborto, ¿sí? Aborto incompleto. Por supuesto que si el médico que hace la imagenología tiene conocimiento de que tiene 400.000, pues no va a reportar un aborto porque eso no corresponde a un aborto. Entonces me refiero a ese tipo de comunicación entre clínicos y médicos que estamos involucrados en las imágenes para que mejoremos esto. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Una cosa pues que no se mencionó, pues de pronto a veces no se menciona porque se
se presume como obvia, pero todas estas señoras deben tener una anticoncepción eficaz, porque los riesgos de que en un próximo embarazo aparezca nuevamente la enfermedad suben pues con respecto a la población general. Entonces, generalmente se recomienda que por lo menos tengan anticoncepción efectiva durante un año después de la resolución de la condición anterior. Bueno, entonces dejemos hasta aquí. Le recuerdo que segunda y cuarta semanas estamos con actividad. Segunda semana estamos con los expertos. La próxima vez es el doctor Javier Esbelitza desde Bahía Blanca, Argentina, con el tema de gastrosquisis. El doctor Esbelitza es un experto internacional del tema. Y las cuartas semanas estamos con esta ABC o ABP, aprendizaje basado en problemas o en casos que hacemos con residentes de las universidades de Medellín. Bueno, hasta luego, que pasen buen día, vayámonos a trabajar y nos vemos en 2 semanas. Adiós. Muchas gracias, feliz día a todos.